Tema A2. Sumario. A. Contenido doctrinal. Relaciones entre el derecho internacional público y el derecho interno del Estado boliviano. B. Tópica jurídica. C. Práctica. Cuestión de la supremacía de uno de los dos ordenamientos sobre el otro. D. Instrumento normativo. Extracto de artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional. A. Relaciones entre el derecho internacional público y el derecho interno del Estado boliviano. Óscar Alba *. 1. Introducción. 2. Monismo, dualismo y pluralismo jurídico en el derecho internacional del siglo XXI. 3. El ordenamiento jurídico interno ante el derecho internacional público. 4. La configuración democrática en la formación y ejecución de las relaciones internacionales de Bolivia. 5. Validez y alcance del derecho en la práctica del derecho internacional público. 6. El régimen, los regímenes y los campos. En el derecho internacional. 7. El ordenamiento jurídico boliviano ante los campos del derecho supranacional, transnacional y plurinacional. 8. A modo de conclusiones. 9. Bibliografía. 1. Introducción. Así como las doctrinas o teorías positivista y jus naturalista, son la esencia de las tradiciones filosóficas y teóricas del derecho, así las concepciones monistas y dualistas son los paradigmas teóricos y filosóficos de las concepciones tradicionales sobre las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Es que desde un punto de vista didáctico, nada más claro y sencillo que mostrar la existencia de un solo orden jurídico, monismo, o la existencia de dos ordenamientos separados y diferentes que crean mecanismos de relación entre dos ordenamientos, dualismo. Esta fluidez didáctica permite caracterizar los demás elementos de la fenomenología del derecho sin problemas. Así tenemos sujetos, objetos, relaciones, normas, procedimientos y sanciones diferenciados diagonal indiferenciados dependiendo de si se construyeron los ordenamientos desde concepciones monistas o dualistas. Sin embargo, hoy existe una tensión explicativa y práctica aún mayor a la que se puede responder con este binomio, por ello estamos obligados a *. Docente de Derecho Internacional Público en la UMSS, USIP, USB. 71. Óscar Alba Escar Alba. Insertar didáctica y teóricamente la idea y los conceptos del pluralismo jurídico y de los campos del derecho. En el desarrollo del tema, procuraremos mostrar que en la relación del derecho interno y el internacional, estamos presenciando la consolidación de diferentes campos de conocimiento y práctica en el derecho internacional, en el sentido expuesto por Pierre Bourdieu. 1. Campos que vienen marcando la vigencia y eficacia del derecho en la mundialización que vivimos en el siglo XXI. Ello se puede constatar en las instituciones incorporadas en la Constitución boliviana como se describe más adelante. Entendiendo la emergencia y consolidación de los campos jurídicos como nuestro sentido teórico diagonal referencial y de estudio, intentaremos utilizar sus fenómenos y prácticas, para interpretar las normas y reglas del derecho internacional, usado por los que viven en y del internacionalismo y necesario para los que estudian el derecho internacional, obligando de este modo a pensar en esta disciplina jurídica como útil y digna de ser apropiada por la humanidad en el siglo XXI. 2. Monismo, dualismo y pluralismo jurídico en el derecho del siglo XXI. El monismo tiene representantes teóricos tan destacados como el jurista europeo Hans Kelsen, para el que la norma fundamental del derecho internacional, que por vía de la consecuencia resulta ser también la de los diversos órdenes jurídicos nacionales subordinados a este derecho, es una norma que confiere la calidad de hecho creador de normas jurídicas a la costumbre resultante de la conducta recíproca de los Estados. Kelsen, 1982, 200. Y, la construcción dualista es la de los primitivos, incapaces de concebir un orden jurídico fuera del que rige su propia comunidad. Para ellos los extranjeros son bárbaros, que se encuentran fuera de la ley y las reglas a las que se encuentran sometidos no tienen carácter jurídico, o al menos no constituyen un verdadero derecho, pues tales reglas son de naturaleza distinta y no tienen el mismo valor. Desde este punto de vista no cabe hablar de un verdadero derecho internacional. Esta concepción no ha desaparecido todavía completamente,
resabios de ella se encuentran en la idea de que únicamente el derecho nacional es un verdadero derecho en el sentido pleno de la palabra. Tales resabios constituyen el punto de partida, las más de las veces inconsciente, de la teoría dualista. Kelsen, Hans, 1982, 205, quedando esto resuelto así por Kelsen, con el sentido de una civitas máxima como lo hace notar Claudio Luzzati, Claudio, 1999, 142, como consecuencia lógica, lo que correspondería estudiar Kelsen Dixit, serían las razones de la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno a contrarios en su de los postulados de varios de los apologistas del derecho local en diversas partes del mundo. 1. Bourdieu en cuestiones de sociología. En el ensayo referido a algunas propiedades de los campos y en la fuerza del derecho. En el artículo referido a elementos para una sociología del campo jurídico. 72. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. El dualismo a su vez tiene representantes doctrinales igualmente destacados, aunque menos usados por la doctrina cotidiana en Bolivia, como ocurre con el europeo Franz Liszt, que teniendo como antecedente a Triepel sostiene, el derecho internacional no obliga directamente al individuo, sino a los estados como tales, lo cual no obsta para que su aplicación dependa en muchos casos de las normas de los distintos estados. De aquí la posibilidad de que sobre un mismo objeto puedan dictarse reglas de carácter internacional o nacional. Liszt, Franz 1929, 18, y el derecho internacional, como derecho de una comunidad más amplia, no podría cumplir su misión, si el derecho nacional fuera opuesto a sus normas. Sin embargo, en caso de discrepancia, el derecho nacional obliga a los ciudadanos de un Estado, el derecho internacional no anula el derecho nacional. Es más bien el Estado el que debe acomodar su ordenación jurídica al derecho internacional, si no quiere hacerse responsable del incumplimiento de este. En este aspecto, pues, el legislador nacional está obligado al derecho internacional Triepel, 157. Liszt, 1929,19, o finalmente, en caso de dudas sobre la interpretación del derecho nacional, existe la presunción de la lealtad del Estado a sus deberes internacionales al fijar el derecho nacional Triepel, 392,397 y de que el Estado respetará en sus nuevas leyes los tratados firmados, si consideraciones especiales no aconsejaran lo contrario, en. Para el derecho internacional rige también el principio jura novit curia, el juez no puede cambiar la ley, Liszt, 1929,20. En todo caso, algunos autores europeos contemporáneos matizan el debate entre monistas y dualistas en los siguientes términos: los primeros, los monistas, no son precisamente los que creen que el hombre desciende del mono, sino los partidarios de la unidad del orden jurídico y de la necesaria conformidad de los derechos estatales con el derecho internacional. Los segundos, los dualistas, consideran que el derecho internacional y los derechos estatales son órdenes diferentes, cada cual con su propio fundamento. Y continúan en general, los estudiosos del derecho internacional son monistas y entre los dualistas abundan los estudiosos de los derechos estatales, no por un sentido gremialista sino, más probablemente, por la particular sensibilidad que despierta el objeto del propio estudio. Remiro Brotons, et al. 1997,30, y concluyen afirmando en términos generales, nuestra impresión personal es que la audiencia cautiva de las aulas ha seguido este debate como una representación más del calendario universitario con decorados de cartón, piedra y atrezo de alquiler, nada que tuviera trascendencia para su vida como profesionales, mucho menos como ciudadanos. Remiro Brotons, et al. 1997, 30. Los docentes españoles nos proponen el internacionalismo de configuración democrática como base de la acción exterior del Estado. Así, el primer aspecto, el internacionalismo, supone la asunción de los principios fundamentales del derecho internacional y su adecuada protección en el orden interno, garantizando su observancia mediante 1. Una recepción automática y global del derecho internacional general, 2. Su aplicabilidad
directa. 3. Su prevalencia sobre las leyes estatales bajo la garantía de los jueces y 73. Óscar Alba Escar Alba. En su caso, de los tribunales que tienen encomendada la guarda del llamado bloque de constitucionalidad, Remiro Brotons, 1997, 31, y la configuración democrática de la acción exterior, parte de la negación de esta como un ámbito exento a los controles parlamentarios y judiciales, entregado incondicionalmente a la prerrogativa del Ejecutivo según la vieja teoría, sostenida incluso por los padres del Estado de Derecho, J. Lack. J. J. Rousseau, que consideraba la naturaleza de la política exterior tan especial que solo podía prosperar gracias a la reserva con que sabían manejarla los iniciados. Remiro Brotons, 1997, 32. En todo caso, como afirma Óscar Alba, nos encontramos en una época de pluralismos y el derecho no es ajeno a estos, por lo que la incidencia de campos jurídicos en este tema es alta. Partimos, ignorando la vieja clasificación de derecho público y privado, para asumir que las normas jurídicas son imperativas o dispositivas, de acuerdo a su ámbito de validez y obligatoriedad social, originadas sobre todo en las reglas o procedimientos de emisión institucional y naturaleza jurídica. Alba, 2007,102. Por este tipo de razonamiento es que se hace posible distinguir los campos de lo internacional, supranacional, transnacional y multinacional, sobre los que incidiremos cuando corresponda. 3. El ordenamiento jurídico interno ante el derecho internacional público. La mayoría de los bolivianos aprobaron mediante referéndum una constitución internacionalista, según consta en el instrumento normativo que fue promulgado el 7 de febrero del 2009. Es internacionalista en primer lugar porque incluye entre las fuentes del derecho nacional a los tratados internacionales, otorgándoles una jerarquía superior a las leyes y normas inferiores. CPE Art. 410, 2, 2. No otra cosa significa su inclusión con sentido de aplicación jerárquica en el régimen constitucional estatal. Es internacionalista porque en su disposición transitoria novena establece que los tratados anteriores a la Constitución, de febrero del 2009, y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno con rango de ley prescripción sostenida también por el art. 257 y con la precisión de que los tratados ratificados, forman parte del ordenamiento jurídico. Estas prescripciones aluden a los tratados generales que versan sobre diferentes materias, debiendo diferenciárselos de los tratados e instrumentos relativos al derecho internacional de los derechos humanos. Tiene una lógica monista en el sentido propuesto por varios doctrinarios, cuando declara que son principios, valores y fines del Estado el pacifismo, la cultura y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados. CPE Art. 10 y, en pocas palabras, incorpora el reconocimiento a los principios fundamentales del derecho contemporáneo, como son los referidos a la paz y la cooperación internacionales en el marco de la soberanía estatal, ver la resolución 2625 de la AG de la ONU, ampliamente teorizadas. 74. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. En el derecho internacional moderno y que homologan el reconocimiento interestatal del jus cogens, derecho necesario, del derecho internacional general o jus comune, derecho consuetudinario. Es también internacionalista, porque entre sus procedimientos, los constitucionales, establece que la denuncia de los tratados internacionales seguirá los procedimientos establecidos en el propio tratado internacional, las normas generales del derecho internacional, y es internacionalista, porque incorpora al campo de los derechos fundamentales con rango constitucional, todos los instrumentos jurídicos, reconocidos y expresados en las costumbres, los tratados, los principios generales, e interpretaciones, doctrinales, jurisprudenciales, de las organizaciones internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos, cuando establece como núcleo de los derechos fundamentales y garantías generales,
los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. CPE, art. 13,4. Como para que no quede ninguna duda, o condición que relacione su eficacia a una posible o futura actuación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los constituyentes aclaran y amplían el sentido los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Y los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables, CPE art. 256, y 2. En todo caso, la dirección de la política exterior del Estado y por tanto posibles acciones validatorias, continúa atribuida al órgano ejecutivo, a través del presidente del Estado plurinacional, quien por tanto debe suscribir tratados internacionales, nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley, y admitir a los funcionarios extranjeros en general, CPE, art. 172, 5. 4. La configuración democrática en la formación y ejecución de las relaciones internacionales de Bolivia. Desde la propuesta de Antonio Remiro Brotons y la doctrina española de la configuración democrática de las relaciones internacionales, constatamos que la Constitución reinstaura los controles parlamentarios y judiciales de la tradición previa, así se halla el control previo de constitucionalidad en el proceso de ratificación de los tratados internacionales, como atribución del Tribunal Constitucional, CPE. 75. Óscar Alba Escar Alba. Art. 202,9. Como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se encuentra el ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, en las formas previstas por la Constitución, CPE art. 158,14, la Cámara de Diputados, podrá aprobar o negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el Presidente del Estado, CPE, art. 160,9, todo desde la construcción de la democracia representativa. Quizá las innovaciones más importantes, aunque todavía preliminares de las contenidas en la Constitución del 2009, se hallen en el sentido democrático y participativo, ya que en varios artículos se establece el uso del referendo popular vinculante. SIC, como mecanismo de aprobación, CPE, art. 257,2, 259 y 259,3. El carácter democrático universal en la elección de algunas representaciones, como las referidas a los organismos parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de integración que se elegirán mediante sufragio universal, CPE art. 266. Igualmente poseen cualidad democrática ciertas competencias constitucionales como las compartidas con las entidades territoriales autónomas, CPE, art. 299,5, en lo referente a la capacidad de sostener relaciones plurinacionales e internacionales en el marco de la política exterior del Estado. De manera notoria entre las competencias exclusivas de las autonomías indígenas originario-campesinas, como la que permite promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas, CPE, art. 304, 17, reafirmada con las compartidas con el gobierno central, en este caso reiteramos con las autonomías indígenas, en lo referido a los intercambios internacionales. En el ámbito de la política exterior del Estado o el control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural. CPE art. 304,2, 1-4. Finalmente incidir en la importancia política, aunque básicamente programática, no independiente, la declaración contenida en los parágrafos 2 y 3 del art. 10 de la CPE como compromiso pacifista y de rechazo a la agresión internacional. 5. Validez y alcance del derecho en la práctica del derecho internacional público. Estando en el siglo XXI y por las características del crecimiento económico, tecnológico y cultural de la humanidad,
varios pragmáticos postulan que ya deben quedar fuera de uso las doctrinas políticas y jurídicas relativas a la soberanía absoluta de los estados. Para pesar de ellos constatamos que estas doctrinas son defendidas de manera intransigente por los estados ubicados en los extremos del mapa de la pobreza y riqueza en el mundo, aparentando una inadecuación a lo sostenido en los contenidos de diversa jurisprudencia y doctrinas estatales del derecho internacional, como constatamos en la difusión de sus usos y prácticas. 76. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. Los tratados e instrumentos internacionales, que en la última parte del siglo XX, intentan crear mecanismos supranacionales y de aplicación general, son muchos y notorios, así desde el desarrollo del derecho comunitario europeo, hasta la creación del Tribunal Penal Internacional, se puede apreciar el aporte de las políticas legislativas y doctrinas europeas a la concepción supranacional del derecho, en varios casos referidos a los aspectos económicos y humanitarios del mismo. Está claro que de manera aún más consistente y paradójica, el derecho internacional de los derechos humanos, originado en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 e instrumentos subsecuentes, renovó en un sentido fuerte las visiones generales e internacionalistas del derecho. Es consistente porque en este campo jurídico existe abundancia de instituciones, normas, jurisprudencia y doctrina capaz de convencer o marear al más pintado de los juristas o dejar clara una teorización completa, y es paradójica pues los subcampos que lo conforman contienen antinomias de difícil solución, en la medida en que enfrentan valores o fines contenidos en los denominados derechos individuales o colectivos, pero que en conjunto configuran uno de los campos más completos del derecho supranacional. Si los campos tradicionales, derechos individuales y colectivos, fueran insuficientes, está claro que las emergencias generadas por el creciente deterioro del medio ambiente y la calidad de vida en grandes partes del planeta presionan para una intervención desde el derecho público, asentada en el derecho internacional pero con vocación supra y transnacional, que para estos fines pueden constituirse en derecho común o jus cogens, si se quiere lograr el objetivo de mantener la vida y sus condiciones en el planeta Tierra. Paradigmáticamente el ejemplo de la vigencia, validez y alcance diferenciado del campo jurídico, se halla en el ejemplo clásico del contenido del art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, cuando prescribe la Corte, cuya función es decidir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar, a, las convenciones internacionales, b, la costumbre internacional, c, los principios generales del derecho, d, las naciones civilizadas, d, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas, es decir que el sistema de fuentes del derecho internacional no contempla las constituciones, leyes y reglamentos de los estados que aceptaron el Estatuto de la Corte, para la que el derecho interno es únicamente parte de los hechos a considerar en un posible litigio, a no ser que la construcción del mismo permita excepcionalmente lo contrario. Desde una perspectiva técnica clásica, el derecho que rige las relaciones de los estados entre sí y determina la existencia y funciones de las organizaciones internacionales, no puede asumir como derecho al conjunto normativo de cada unidad que lo conforma, puesto que este sería un derecho plurinacional, téngase presente la perspectiva de los 77. Óscar Alba Escar Alba. Estados federales y los autonómicos, y no internacional, este campo que rige relaciones entre sus sujetos, los estados y las organizaciones internacionales, debe conocer los antecedentes y proponer soluciones jurídicas a los conflictos entre sus integrantes, como resolvió la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en casos notorios que le correspondió resolver, como nos hace notar Oriol Casenoves y La Rosa II a través de ejemplos. 1. Un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales está obligado a introducir en su legislación las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de los compromisos tomados.
CPIJ Recueil Seri Benum 10 página 20. 2. Un Estado no puede invocar respecto a otro Estado su propia constitución para sustraerse a las obligaciones que le imponen el derecho internacional o los tratados en vigor. La aplicación de estos principios al caso de que se trata tiene como efecto el que la cuestión del tratamiento de los nacionales polacos y de otras personas de origen o de lengua polaca deba ser resuelto exclusivamente sobre la base de las reglas de derecho internacional y de las disposiciones convencionales en vigor entre Polonia y Danzig. CPJI, Recueil, Serie A diagonal B, Num 44, página 24. 3. Por otra parte, es un principio generalmente reconocido del derecho de gentes que, en las relaciones entre las potencias contratantes de un tratado, las disposiciones de una ley interna no pueden prevalecer sobre las del tratado. CPJI, Recueil, Serie B, número 17, página 32. Casenoves y La Rosa, 1972, página 107. En conclusión, el derecho internacional público configura su concepción de validez en torno a las prácticas judiciales del campo o en los acuerdos prospectivos de los estados y las organizaciones internacionales, diferenciando su vigencia y alcance en sentido de construcciones mundiales, regionales o sabrillenels. 6. El régimen, los regímenes y los campos. En el derecho internacional, el viejo uso de los términos régimen jurídico, además del uso europeo medieval de regio, por el rey o monarca y el sentido de único o unívoco que se le quiso imprimir, tiene modernamente el uso del conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una actividad. Diccionario de la Lengua Española, 2001, 1309, desde este concepto asumir que el derecho internacional contemporáneo está conformado por un solo régimen normativo, cuando menos es una ingenuidad, puesto que lo que percibimos es un conjunto plural de regímenes que rigen las relaciones entre los estados, de estos con las organizaciones internacionales, entre ellas, con las personas naturales, con las personas jurídicas de derecho público y de derecho privado, entre los pueblos o naciones, con diferentes niveles y fenómenos susceptibles de reconocerse y estudiarse. 2. Pese al tiempo transcurrido desde su primera edición, continúa siendo una de las obras referenciales más importantes de las accesibles en el medio. 78. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. En sus desarrollos, bajo los conceptos de la teoría de los campos propuesta por el sociólogo francés Pierre Bourdieu III. Así, y aplicando la teoría de los campos, además de lo internacional o interestatal propiamente dicho como usamos y explicamos centralmente a lo largo de este libro, constatamos la existencia, profesional, de un campo supranacional, que cuando menos es el que reclaman todos los doctrinarios de las teorías de la integración económica en referencia al modelo puesto en acción en el proceso europeo, Euratom, Comunidad Europea, Unión Europea, e imitado en algún periodo con poca fortuna en América Latina, ALALC, Pacto Andino, MCCA. Sin embargo, y más allá de los iniciales fracasos, se constituyeron organizaciones que expresan este campo supranacional como son los tribunales de justicia concebidos como mecanismos de integración. Como ejemplo tenemos las normas que rigen la actuación del Tribunal Andino de Justicia, TAJ, tanto en lo adjetivo como en lo sustantivo. El subcampo relativo a los derechos humanos y el derecho humanitario, adquirió carta de supranacionalidad con la aprobación del Tratado de Roma por el que se constituye la Corte Penal Internacional, que a pesar de su enfoque subsidiario en la persecución de crímenes de lesa humanidad, muestra el sentido supranacional de sus contenidos en su largo y complejo proceso de puesta en vigencia como lo explica Cayambos 4. La existencia y actuación de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana sobre la materia, dejan pocas dudas sobre el concepto de supranacionalidad, usado en ellas y la creciente adhesión de varios segmentos de la comunidad multinacional e internacional a sus concepciones y prácticas supranacionales, como ocurre en los contenidos de la nueva CPE boliviana. En el régimen jurídico transnacional,
además de los elaborados conceptos de conflicto de leyes y de jurisdicciones, típicos del derecho internacional privado como materia común en nuestro continente, estamos en presencia de un campo de naturaleza privada, que comparte propiedades como las apreciadas en el concepto, todas. Las personas implicadas en un campo tienen en común una serie de intereses fundamentales, a saber, todo lo que va unido a la existencia misma del campo, de aquí deriva una complicidad objetiva que subyace a todos los antagonismos. Se olvida que la lucha presupone un 3. Un campo, así sea en el campo científico, se define entre otras cosas definiendo objetos en juego, enjeux, e intereses específicos, que son irreductibles a los objetos en juego, enjeux, y a los intereses propios de otros campos, no se puede hacer correr a un filósofo tras los objetos en juego, enjeux, de los geógrafos, y que no son percibidos por nadie que no haya sido construido para entrar en el campo. Cada categoría de intereses implica la indiferencia a otros intereses, a otras inversiones, abocados así a ser percibidos como absurdos, insensatos o sublimes, desinteresados. Para que un campo funcione, es preciso que haya objetos en juego, enjeux, y personas dispuestas a jugar el juego, dotadas con los hábitos que implican el conocimiento y el reconocimiento de leyes inmanentes del juego, de los objetos en juego, enjeux, etc. Bourdieu, 2112, 4 Cayambos, El nuevo derecho penal internacional. Edara Editores, primera edición, 2004, Lima, Perú. 79. Óscar Alba Escar Alba. Acuerdo entre los antagonistas sobre aquello por lo que vale la pena luchar. Y que es reprimido al estado de evidencia, manteniendo el estado de doxa, es decir, sobre todo lo que conforma el propio campo, el juego, los objetos del juego, enjeux, sobre todos los presupuestos que se aceptan tácitamente, incluso sin saberlo, por el mero hecho de jugar, de entrar en el juego. Bourdieu, 2114. Los fenómenos transnacionales, más bien dicho el icebergs como transfronterizos, tienen en muchas circunstancias un régimen u ordenamiento jurídico de vertiente internacional, expresada por ejemplo en Bolivia, a través del CEDEGO. Bustamante, Convención de La Habana, las convenciones de Montevideo o los diferentes tratados aprobados en el seno de las conferencias interamericanas sobre derecho internacional privado, auspiciadas por la Organización de Estados Americanos, OEA. Existe la vertiente nacional que se expresa en la Constitución y las leyes que prohíben o permiten la vigencia y validez de acuerdos particulares, leyes o actos judiciales iniciados o con efectos en nuestro país, por ejemplo los denominados laudos arbitrales internacionales. Hoy existen conceptos, bastante más elaborados, como ocurre con la idea de marginalidad legal de la actividad transnacional de naturaleza corporativa, expresada por Alejandro Teitelbaum V, que citando a Patrick Damery expresa, en el número 1 de 2004 de la Revue Generale de Droit Internationale Public, se publicó un artículo sobre el tema donde se reseñan los diversos enfoques de adversarios y partidarios de reconocer una personalidad jurídica de derecho internacional a las sociedades transnacionales. El autor es partidario de reconocer una personalidad jurídica limitada derivada, relativa y funcional de derecho internacional a las sociedades transnacionales, teniendo en cuenta entre otras cosas, que contratan con los estados, que pueden litigar contra los mismos ante tribunales arbitrales internacionales, y que hay tratados bilaterales y multilaterales, por ejemplo los de libre comercio y los de promoción de inversiones, que les reconocen atributos de una persona de derecho internacional. Teitelbaum, 2007, 31, la crítica del autor es que sí. Reconocemos como paradigma del derecho el que rige, o debería regir, en una sociedad democrática ideal y desde ese punto de vista constatamos que el creciente papel y peso de las sociedades transnacionales sobre la sociedad en general, está generando un derecho corporativo o neofeudal, se impone concluir que dicho paradigma está en crisis y si somos coherentes, trataremos que ese nuevo poder económico, se adapte al paradigma de una sociedad democrática y no a la inversa. Teitelbaum, 2007, 32. En sentido lógico, parece adecuado reconocer que los fenómenos jurídicos y actores de lo transnacional configuran otro campo del derecho,
sujeto a los intereses públicos o de jus cogens, reconocidos por el derecho internacional. 5. En este campo son excepcionales, aunque en varios casos únicamente excéntricos, los trabajos del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, con sede en Bogotá, Colombia. 80. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. Seguramente, como ya dijimos en otro trabajo del IDEI 6, el campo de lo multinacional, plurinacional, en su condición de emergente sea de incipiente elaboración entre los juristas y por tanto sus referencias sean aún cuestionables, pero veamos algunos indicios de la configuración del campo, como las ambiciosas declaraciones intergubernamentales para la creación del Sistema Único de Compensación Regional, SUCRE, creado en la séptima cumbre del ALBA, en Cochabamba, en este caso según analistas como Armando Méndez. Su reto principal será asegurar la estabilidad de las monedas en tanto que los discursos oficiales ven en ese sistema un instrumento para lograr la soberanía monetaria financiera, la eliminación de la dependencia del dólar en el comercio regional y la consolidación de una zona económica de desarrollo compartido. La creación de empresas transnacionales a las que se les da el nombre de gran nacionales, con el propósito de sustituir a las tradicionales altamente inequitativas o discursos de ese tipo o naturaleza. Ver el semanario oficialista Cambio, del 17 de octubre de 2009. 7. El ordenamiento jurídico boliviano, ante los campos del derecho supranacional, transnacional, multi o plurinacional. Esas materias forman parte de los campos de conocimiento y de acción reconocidos en la CPE. Como pertenecientes al campo jurídico supranacional, deben entenderse las referencias al derecho comunitario o supraestatal de los artículos 410, 2 y 266. El reconocimiento del derecho de integración como tal se diluye en el capítulo 3, arts 265, 266 de la CPE, en el sentido o la idea de derecho multinacional inserta en la construcción del art 265 y o plurinacional en el 265,2, quizá por el interés ideológico de los constituyentes en crear obligaciones jurídicas vinculantes asentadas democráticamente en el referéndum constitucional. Consideramos que el art. 257,2 programa constituir en el futuro una integración supranacional jurídicamente relevante en el ámbito interno, pero no hace ningún favor a la construcción internacional de mecanismos de integración supranacional, tanto así que más bien obliga a que mecanismos como la constitución del Sistema Único de Compensación Regional, SUCRE, aprobada en la séptima cumbre del ALBA, deba ser sometida a referéndum en el sentido de un proceso de integración como lo establece el art. 257,2 de la CPE. Para el campo jurídico transnacional, se incluyen normas como la establecida en el art. 14, v. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas y extranjeras en el territorio boliviano. Obviamente este artículo abre el principio de legalidad en la materia, omitiendo los contenidos que por tanto pueden ser tanto en pro el modelo soberano típico del derecho internacional público y contra el modelo de la autonomía de la voluntad típico del derecho internacional privado. 6. En la globalización, posibilidades de tratamiento constitucional y legal en el Estado boliviano en las reformas al Estado IDEI, ASI, 2007, Cochabamba, Bolivia. 81. Óscar Alba Escar Alba. En todo caso, la legalidad o remisión a la ley, permite abrir el campo a lo transnacional como ocurre con la solución privada o arbitral de conflictos típica del derecho comercial internacional que se aplica más allá de las fronteras, sin embargo a continuación el art. 14, b, la CPE, parece 7 establecer limitaciones cuando prescribe que las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. En un sentido público, positivo y transnacional, se incluyeron los derechos políticos, a ser electores o elegidos, de los bolivianos residentes más allá de las fronteras del Estado, art. 27, y, o el de sufragio en las elecciones municipales para los extranjeros, 27, 2,
igual que el derecho de asilo o refugio para extranjeros perseguidos por razones políticas de conformidad a tratados, 29, e incluso a sus familiares, 29, 2. Quizá la persistencia, más agresiva y de contornos conflictivos para el derecho transnacional, sea la referida a los derechos de la nacionalidad, art. 141 al 143, donde resalta la relativa al mantenimiento de la nacionalidad boliviana en el extranjero, aunque se contraiga matrimonio, se adquiera otra ciudadanía. O en el caso de los extranjeros que no serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen y por tanto tampoco a sus derechos políticos emergentes de aquella nacionalidad. En todo caso, la delimitación de estos derechos debe ser realizada en el ámbito del derecho internacional, pues generaría muchas controversias si se pretendiese aplicar desde los otros campos. En materia de los denominados recursos naturales, el art. 357, limita las posibles actividades transnacionales, cuando establece que por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado. En este campo baste recordar que el patrimonio y parte central de la capacidad crediticia de las empresas en el ámbito transnacional se halla afianzada en la inclusión de estos derechos, de propiedad, concesiones, titularizaciones, garantías, etc., por lo que esta prohibición aparenta ser perjudicial para los comerciantes. Sin embargo, y como insistimos, debe ser analizada en el contexto de las propiedades del campo de derecho transnacional como diferente al derecho constitucional o de los derechos humanos. El campo jurídico plurinacional o multinacional se encuentra entre los privilegiados en el ordenamiento jurídico constitucional del año 2009. Pues el art. 304, number 17 prevé la potestad indígena, competencia exclusiva, originario, campesina de, promover. Y. 7 parece pues el deber de cumplir obligaciones a la vez se haya limitado o protegido por las leyes nacionales, locales y por el derecho internacional de los derechos humanos, en este sistema sobre todo por los denominados derechos de libertad, entendidos como civiles y políticos o individuales. 82. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. Suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas. O en las competencias compartidas con el nivel central, intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado. CPE Art. 304,2,1, y el control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural. La magnitud de estas competencias o potestades solo se apreciará cuando los actores asuman las mismas y realicen planteamientos para el desarrollo de la legislación básica o la subsidiaria. 8. A modo de conclusiones. Es sostenible retóricamente la idea del monismo mundial, por lo menos desde la legitimación que da la cooperación y el pacifismo, unida a las concepciones de soberanía y democracia que legitiman el orden jurídico deseado, jus cogens, en el derecho moderno, y algo de ello se vislumbra en la Constitución boliviana vigente. Es importante en la práctica contemporánea del derecho, identificar las reglas jurídicas y sus hermenéuticas que rigen los diferentes campos de un pluralismo normativo tanto nacional como internacional, derechos de libertad, que se someten al campo del derecho imperativo, jus cogens, en los pocos espacios que el derecho internacional público logra consensuar como tales, los posibles desarrollos jurídicos sometidos a límites deducibles de los derechos soberanos o de soberanía. El nuevo derecho constitucional boliviano asume un internacionalismo de principios y de normas basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, que complejiza mucho las fuentes de la Constitución y de las normas secundarias internas, pero al mismo tiempo expande la base de legitimidad política de la Constitución, donde indudablemente ésta se configura como una de las más progresistas en América.
Reconoce débilmente la presencia de los campos de lo supranacional y de lo transnacional, como necesidades de relacionamiento del Estado plurinacional y de sus habitantes, personas naturales y jurídicas, con sus pares de otros estados o países, este último en la acepción del diccionario de la Real Academia, nación, región, provincia o territorio. Y abre la puerta a la creación y las innovaciones en el campo del derecho plurinacional. 9. Bibliografía. Alba Salazar, Óscar, La globalización, posibilidades de tratamiento constitucional y legal en el Estado boliviano. En las reformas al Estado. IDEI Bolivia, primera edición, Quipus Impresores, Cochabamba, Bolivia, 2007. Bourdieu, Pierre, algunas propiedades de los campos. En cuestiones de sociología. Ediciones Istmo, 2000, Madrid, España. 83. Óscar Alba Escar Alba. Bourdieu, Pierre, Elementos para una sociología del campo jurídico en la fuerza del derecho. Ediciones Uniandes, Instituto Pensar 2002, Bogotá, Colombia. Casenoves y La Rosa. Oriol, Prácticas de Derecho Internacional Público. Editorial Tecnos S.A., Madrid, España, 1972. Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, Librería Jurídica Multilibro, La Paz, Bolivia, 2009. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. 22 ed., Real Academia Española, Madrid, España, 2001. Instituto de Estudios Internacionales, IDEI Bolivia, La Constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, primera edición, IDEI, Cochabamba, Bolivia, 2008. Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho. 18ª edición, agosto de 1982, Eudeva, Buenos Aires. List, Franz Bonn, Derecho Internacional Público, versión de la 12ª edición alemana, Gustavo Gili, editor, Barcelona, España, 1929. Luzzati, Claudio, más allá de Kelsen, Monismo y Pluralismo en el Derecho Internacional, 1999, Revista Doxa. Número 22. Oriol Casenoves y La Rosa, Prácticas de Derecho Internacional Público. Editorial Tecnos, Madrid, España, 1972. Remiro Brotons, Antonio, Itial, Derecho Internacional 1, era edición, Macraville Diagonal Interamericana de España. S.A.U., Madrid, 1997. Teitelbaum, Alejandro, al margen de la ley, Sociedades Transnacionales y Derecho Humanos, Publicaciones ILSA, Bogotá, Colombia, 2007. B. Tópica jurídica. A. Porque las relaciones jurídicas son entre personas, jurídicas en este caso, y no entre normas, y en qué consiste la subsunción normativa y el silogismo internacional. B. La internacionalización implicaría la disminución de la soberanía o de las competencias del Estado boliviano, sino, ¿por qué? C. ¿Cuáles serían las razones o fundamentos jurídico-políticos para la internacionalización de la Constitución boliviana? 84. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. C. Practica, cuestión de la supremacía de uno de los dos ordenamientos sobre el otro. Práctica número 2 asterisco. Asignatura, Derecho Internacional Público. Segundo tema, relaciones entre el DIP y el derecho interno del Estado boliviano. Práctica, cuestión de la supremacía de uno de los dos ordenamientos sobre el otro. Gestión, 2015. Cuestión de la supremacía de uno de los dos ordenamientos sobre el otro. El del TIAN del ET. Un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales está obligado a introducir en su legislación las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de los compromisos tomados ant GT. CP1. J. Requeil, Serie B, número 10, página 20.
2 Andelete un Estado no puede invocar respecto a otro Estado su propia constitución para sustraerse a las obligaciones que le imponen el derecho internacional o los tratados en vigor. La aplicación de estos principios al caso de que se trata tiene como efecto el que la cuestión del tratamiento de los nacionales polacos y de otras personas de origen o de lengua polaca deba ser resuelta exclusivamente sobre la base de las reglas de derecho internacional y de las disposiciones convencionales en vigor entre Polonia y Danzig and GT. CPJI, Requeil, Serie A/B, número 44, página 24. 3. Por otra parte, es un principio generalmente reconocido del derecho de gentes que, en las relaciones entre las potencias contratantes de un tratado, las disposiciones de una ley interna no pueden prevalecer sobre las del tratado. CPJI, Requeil, Serie B, número 17, página 32. 2 preguntas. ¿Qué criterio adopta la jurisprudencia internacional a la luz de los textos transcritos, respecto a la supremacía o no del derecho internacional sobre el interno? ¿En qué texto, entre los citados, se hace referencia a una norma de derecho internacional, para fundar la supremacía de uno de los ordenamientos sobre el otro? Asterisco. Extraído de Chueca Sánchez Ángel y Gamarra Chopo Yolanda, Prácticas de Derecho Internacional Público, en línea, http://www.unisar.es/jidid/acchueca/dipu/e-book casos 2006-2007.pdf 1 de febrero de 2011. 85. IDEI. D. Instrumento normativo. Extracto de artículos de la Constitución Política del Estado. Extracto de Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, promulgada el año 2009, entró en vigor el año 2009. Artículo 10. Y Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados. 2. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre Estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. 3. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Artículo 13i. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 2. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. 3. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. 4. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Artículo 14i. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. 2. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil. 86. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. Condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 3. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. 4. En el ejercicio de los derechos,
nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. Artículo 27i. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el órgano electoral. 2. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional. Artículo 158i. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley. 14. Ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, en las formas establecidas por esta Constitución. Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley. 9. Aprobar o negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el presidente del Estado. Artículo 172. Son atribuciones de la presidenta o del presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley. 5. Dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales, nombrar servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley, y admitir a los funcionarios extranjeros en general. 87. IDEI. Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver. 9. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales. Artículo 218. Y en la Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos. Artículo 256i. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. 2. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Artículo 266. Las representantes y los representantes de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de integración se elegirán mediante sufragio universal. Artículo 267i. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. 2. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Artículo 299i. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. 5. Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado. Artículo 304i. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas. 17. Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas. 2. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias compartidas. 1. Intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado. 88. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado. Relaciones entre el derecho internacional público y derecho interno del Estado boliviano. 4. Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural.
Artículo 410.2. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Disposición transitoria novena. Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno, con rango de ley. En el plazo de 4 años desde la elección del nuevo órgano ejecutivo, este denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución.